Crisis de la soberanía en México para optar por el título de licenciado en Derecho. Tiene el uso de la palabra la maestra doña Sara Leticia Rojas Campos. Con su venia, señor presidente. Compañero Plácido Humberto Morales Trujillo, lo felicito por haber llegado a este momento tan importante en su vida. Es un gran paso en la vida de los hombres y de las mujeres también en su casa. Y quiero decir que me gustó mucho tesis en general. La Revolución Francesa, a mí sí me gustaría mucho que ampliaran, porque ahí sí se va a dar más. Sí, pero con todo respeto, maestra, no. Sí, me gustaría hablar sobre la Revolución Francesa, pero me gustaría abundar un poco más acerca de la Edad Media, porque... Eso es un trabajo. No, lo que pasa es de que antes de la Revolución Francesa, pues a finales de la Edad Media, surge ya la palabra soberanía en la teoría de Juan Bodino. Entonces, Bodino, como primer doctrinario que utiliza la palabra en sus libros, en sus 6 libros de la República, para ubicar la época de 1577, ya utiliza la palabra soberanía, aunque utiliza todavía la palabra soberanía como una forma de quitar el origen divino al monarca y darle la soberanía absoluta al monarca. Bodino habla de que el Estado y en su concepción de él, la República, pues es el conjunto de varias familias y de lo que les es común con voluntad soberana. En esa definición de Estado es cuando él utiliza por primera vez la palabra soberanía y le da sus elementos, la que es absoluta, que es perpetua, absoluta porque, como es la característica, es que puede crear, aplicar y ejecutar el derecho, y perpetua porque él hace residir la soberanía en el monarca y dice que es eterna porque se va a transmitir por herencia a través de la sangre del monarca. Pero el concepto fundamental de Juan Bodino es el hecho de que se deshace del origen divino de la soberanía ya a finales de la Edad Media, porque toda la Edad Media la soberanía había dependido de la voluntad divina que ejercía en un plano terrenal el Papa a través de la designación o la aprobación de los monarcas. Entonces Juan Bodino lo que hace es crear la palabra soberanía para ya despojar del origen divino a los monarcas y darle un poder absoluto. Después de Juan Bodino también está la teoría de Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes, él es un poco más, ya es la etapa de los contractualistas, que es lo que nos va a llevar a concluir con la Revolución Francesa y Rousseau. Es decir, Hobbes, él parte de que el estado natural de los hombres es un estado natural, pero que por naturaleza de los hombres tienden a dominarse los unos a los otros, el hombre por el hombre. Por eso dice que el hombre es el lobo del hombre y que siempre el dominio es por la fuerza. Por eso los hombres en su estado natural deciden organizarse para crear el Estado. También Hobbes es un origen contractual y da pauta a que la soberanía también sea del monarca. Otro de los contractualistas que le sigue a Hobbes es John Locke, que también es contractualista, pero ya John Locke lo que hace con la soberanía es plantearla ya dentro del orden jurídico y plantearla como una monarquía constitucional, pero argumentando que la soberanía va a residir en el Parlamento. Y después, ahí vemos ya una evolución entre la soberanía de Hobbes y de Bodino, de la residencia de la soberanía absoluta en un monarca, y la de John Locke, que ya la traslada al Parlamento. Y después de John Locke, pues ya caemos en la soberanía de Rousseau,
que ya Rousseau crea toda la teoría contractualista en el contrato social acerca de la soberanía popular. Y entonces Rousseau da los elementos esenciales para la Revolución Francesa, que yo te lo voy a explicar ahorita. Está bien, está bien. A mí me gusta que se luzcan en su trabajo porque es una investigación y la verdad muchas tesis se han vuelto libros. Entonces, no hay problema. No, entonces, Rousseau crea una teoría sobre la soberanía y sobre la voluntad general del pueblo. Rousseau dice que todo parte de un origen natural y que los seres humanos se agrupan en un gran contrato social en el que están dispuestos a ceder parte de la voluntad. Entonces, en base a la voluntad general del pueblo, de la soberanía del pueblo, con base en eso se crea la Revolución Francesa, que se da a través, primero, porque el rey francés quiere legitimar su poder, porque ya estaba muy desgastado, y decide convocar a los estados generales, a la parte del clero, a la parte de la nobleza y a la parte del pueblo, lo que llaman el pueblo, que era parte en realidad una parte de la burguesía, pero que no era reconocida como nobleza. Y esos estados generales se constituyen en una asamblea general que primero va a ser después de hacer asamblea general, se constituye en un congreso constituyente y genera una constitución que permita al monarca gobernar, pero con la creación de las cámaras, y hacen residir la soberanía parlamentaria, vamos a llamarla así. Y ya después, la Revolución Francesa ya culmina con la creación en 1972 de la Constitución Francesa, que es la que ya reconoce primero el sentido de república de Francia, y segundo, también establece de manera textual y por primera vez escrita en una constitución la residencia de la soberanía en el pueblo, ¿no? Bueno, algunos doctrinarios, pues no es que algunos doctrinarios lo digan, pero en la Constitución de Francia es cuando se da la primera residencia de manera escrita y la soberanía popular como tal en una constitución. Aunque también en Estados Unidos, cuando se constituyen en federación, también se menciona, eso es antes de la Revolución Francesa, 1976, ahí ya se menciona que el pueblo de Estados Unidos ya ha decidido conformarse en una federación, ya haciendo alusión a la voluntad del pueblo, pero no como un pueblo soberano como es en la Revolución, como es en la Constitución Francesa. Lo que menciona aquí es que con la ley de reforma la soberanía se afianza en México y se constituye verdaderamente como Estado. En la reforma, todo el siglo XIX fue para el Estado mexicano de una independencia, de un imperio, de una república, de otra vez un imperio. Entonces, para el Estado mexicano fue una convulsión, tanto de poderes como de elementos del Estado, formas de gobierno. Y entonces, en esas revueltas que se fueron dando, se fueron creando poderes alternos al poder del Estado. Es decir, se creó el poder de la Iglesia como un poder universal, que ya estaba asentado aquí y que era un poder real y verdadero. El poder del ejército, por ejemplo, el poder económico, el poder del Estado, los mismos partidos políticos, los liberales y los conservadores, se volvieron en verdaderos poderes, porque no eran poderes que lucharan por un gobierno, sino por una transformación de Estado y una visión de Estado, porque también ellos, unos querían la república, los otros querían el imperio. Entonces no estábamos hablando únicamente como partidos políticos de que se buscara el poder, sino se buscaba la transformación de la forma de gobierno. Entonces, con las leyes de reforma
lo que se buscó fue darle la superioridad o la supremacía que solo la soberanía puede otorgar al Estado mexicano a través de las leyes, y por eso es en la República cuando se empiezan, es en la Reforma, perdón, cuando se empiezan a, vamos a decir, a someter diferentes poderes que existían, lo que se llamaban poderes, fuentes reales de poder, a someterlos al orden jurídico. ¿Ahí a quién se le quitó poder? Bueno, por ejemplo, Juárez emite la ley de fueros, por ejemplo. En México había más de 15 tribunales especiales. Estaba el fuero de la iglesia, el fuero militar. Era donde quería llegar. Es que ahí las leyes de reforma van específicamente a quitarle poder a la iglesia. Pues básicamente es para quitarle poder a la iglesia, porque la iglesia manejaba las cuestiones del Estado. O sea, no solamente no era como el fuero militar. El fuero militar lo que se buscaba era mantener controlado a un brazo armado, pero en el caso de la iglesia se buscaba primero controlar el poder económico de la iglesia a través del diezmo, del registro de nacimientos, del registro de difuntos, de la administración de panteones. Había más de 15 fueros en la reforma. Entonces, como primera ejercicio soberano en el caso de la reforma, pues viene la implementación de la ley de fueros, que en primera entrada elimina todos los tribunales especiales para juzgar y somete al orden civil, a la iglesia y al ejército. Además, se emiten otras leyes como la amortización de los bienes de la iglesia, la ley de registro civil. Siempre usted una investigación muy amplia de esa época de la historia que me interesa muchísimo. Ya llegar a la última pregunta sobre el concepto de soberanía de la Suprema Corte de Justicia. Usted tiene una concepción personal muy especial, ¿no? Que yo sí me gustaría platicar sobre eso. Sí, lo que pasa es de que ahí menciono en esa conclusión que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es un tanto literalista y restringida en la interpretación de la soberanía nacional. Esa conclusión la emití después de haber estudiado las sentencias de la Suprema Corte y de las sentencias de la Suprema Corte. La mayoría de las que busqué eran literalistas en el sentido estricto de apegarse al texto constitucional y restringidas porque la Suprema Corte de Justicia no emite ninguna interpretación. Es decir, dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Dice exactamente lo mismo que el artículo 39 constitucional, pero no solo eso. Por ejemplo, el doctor Burgoa menciona que el artículo 39 de la Constitución es una gran contradicción, bueno, es una gran contradicción de redacción, al decir que la soberanía nacional reside en el pueblo, porque si es nacional, entonces, por ende, reside en el pueblo. Entonces, pero además, no solamente por eso digo que es literalista y restringida, sino además en otras jurisprudencias, también la Suprema Corte, por ejemplo, en el caso de los estados soberanos, dice la Suprema Corte de Justicia que los estados de la República o entidades federativas son soberanas en lo que respecta a su régimen interior. Así lo dice la interpretación. Y vuelvo a la literalista y restringida. Ni hace una interpretación y es literalista al mencionar lo que dice el artículo 41 de la Constitución. 41 de la Constitución. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, Hermann Heller, vamos a decir, Hermann Heller hace un tratado completo acerca de lo que es la soberanía de los estados
Y dice Hermann Heller que ningún Estado dentro de otro Estado puede ser soberano. Simplemente no puede ser soberano. Incluso el mismo Jeremy, que es uno de los que está de acuerdo con la soberanía, con los que existan los Estados no soberanos, incluso a él, que está de acuerdo con que existan Estados no soberanos, no dice que pueden existir soberanos a medias, vamos a decir. O eres soberano o no eres soberano. Entonces no puede ser soberano en un régimen interior. ¿Por qué? Porque la soberanía nos habla de un poder supremo que no admite un poder superior ni está supeditado a ninguna orden, ni orden jurídico, ni poder externo. Y entonces... ¿Qué vamos a hacer con las constituciones de los estados que inician diciendo pues, Estado libre y soberano? es que todas las constituciones hablan del Estado libre y soberano de, pero bueno, quisiera comentarle que tal vez esa es la principal, una de las principales razones del por qué hice un trabajo sobre la crisis de la soberanía en México, porque la principal motivación para hacer este trabajo era definir lo que era el concepto y los alcances y limitaciones de la soberanía, porque si escuchamos que la soberanía, en medios políticos, que la soberanía se violenta, depende de la conveniencia, o se violenta la soberanía o se hace de acuerdo a la soberanía. Si no, también escuchamos que se violan los recintos legislativos que son soberanos, o que esta soberanía declaró tal cosa, o que este acto de autoridad es soberano. Y aún así escuchamos también plasmadas en constituciones locales que dicen el Estado libre y soberano de... Entonces, esa fue una de las motivaciones que me llevaron a estudiar la soberanía, precisamente esa. Y en este estudio, en esta parte, he concluido que los estados de una república, de una federación, no pueden ser soberanos por ningún motivo, simplemente porque doctrinalmente la soberanía necesariamente implica un poder supremo, y los estados no pueden ser supremos. La misma Constitución limita a los estados al decir que son soberanos en su régimen interior, es decir, no son soberanos. Y no solo eso, el artículo 73 de la Constitución da todas las facultades que tiene la federación, y únicamente las que no se mencionen en esa parte del artículo 73 serán para los estados. Pero en la Constitución de los estados dice que todas las facultades no expresas en esa Constitución es reservada a la federación. Entonces, los estados no son soberanos. ¿Y a qué venía esta explicación? A que la Suprema Corte de Justicia dice que los estados son soberanos en su régimen interior. Entonces, al decir que es literalista y restringida, lo que quiero decir, en realidad, es que la Suprema Corte de Justicia no ha interpretado, pues, si no, vamos a decir la ley o el sentir del constituyente, pues no ha interpretado la vasta doctrina que hay acerca de la teoría del Estado, de la ciencia política y del derecho. Por mi parte, Nacho, eso es todo. Me felicito por su trabajo. Aquí vale lo que en derecho interno podríamos llamar los derechos fundamentales de sujetos del derecho de cada país, de su población, nacionales o no, artículo 1 de nuestra Constitución, que señala que todos los que están en nuestro territorio tienen esas garantías individuales. Ese respeto a esas garantías, si no las respeta el Estado, está contrariando los principios de su propio orden jurídico y del orden de la comunidad. Entonces, es no respetar su propia soberanía, su ejercicio del poder. Simplemente es un análisis que nos permite establecer que pues nadie tenemos ni todo el conocimiento ni toda la verdad, y que nos exige precisamente, sobre todo el abogado, que puede ser los mandamientos del Código, a seguir siempre estudiando, porque nadie podemos tener todo el conocimiento, pero eso no nos exime de luchar por adquirir. Simplemente es el mensaje último que le podemos dar en su tesis muy importante, que tiene un contenido social y político. Si el SINA no tiene bien aprobarlo y darle título de licenciado en Derecho, le auguramos de ahora por su capacidad y por sus conocimientos y por su voluntad de superación, logramos un gran éxito en su vida profesional. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.
después de este recorrido que te han dado, este repaso que ya te dio la maestra, y ahorita con la otra conceptuación muy interesante del maestro Navarro, a mí, yo no tengo la obligación si no quiero de replicar, pero lo vamos a hacer porque me ha gustado mucho tu desenvolvimiento, el manejo del tema, cómo lo enfocas de una forma muy interesante, algo que aparentemente parece muy sencillo, pero ya ven que no es tan sencillo. Y yo me voy a ir directamente a las conclusiones. En tu conclusión 11, dices, ¿la quieres leer? Sí. Conclusión 11. Existe una gran discusión sobre la transgresión de la soberanía con los tratados internacionales. Debemos apuntar que las firmas de estos se han realizado con total apego a las leyes que para este efecto fueron creadas, haciéndonos completamente legales. Pero no debemos afirmar que están por encima de la soberanía nacional, ya que el pueblo no tiene intervención directa en los mismos. Como ejemplo, basta mencionar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es completamente legal, pero como ningún otro ha sacudido la conciencia colectiva al dejar en desventaja comercial a México y permitir cláusulas de exclusión a productos y servicios específicos. Bueno, entonces el concepto que tú tienes de la soberanía es que en todo debería intervenir el pueblo. Esa es mi inquietud. No. Porque ¿quiénes son nuestros representantes del pueblo? Bueno, los poderes públicos, en este caso los diputados, los senadores. Si se les deriva esa representación para celebrar el tratado, que el tratado no lo celebran los senadores, lo celebra el Ejecutivo con la aprobación en la Cámara de Senadores. Porque si nos quisiésemos apegar estrictamente a lo que es la soberanía, yo te aseguro que nunca podríamos llegar a nada. No, maestro, pero lo que pasa es de que debo admitir que yo hice el trabajo de tesis también en una visión, la mía, no la parte histórica ni la parte doctrinal, pero la parte que me correspondía a mí analizar lo que era la verdadera, o lo que era la crisis de la soberanía en México, en la parte interna y externa, y después a concretarlo en la globalización, en el Tratado de Libre Comercio, como en este caso. Estoy de acuerdo contigo en eso, de que la celebración de ese Tratado de Libre Comercio para México es de dar lástima, de dar tristeza. ¿Cómo aceptamos y erigimos el tratado a nivel constitucional y en Estados Unidos y Canadá? No. A un simple acuerdo. A eso me refiero, maestro, con que no debemos decir, bueno, yo lo que digo en la tesis es que no debemos decir que las cosas son soberanas solamente porque el orden jurídico lo menciona. Es decir, no porque la definición de soberanía sea la aplicación absoluta del derecho, ni que la definición sea la capacidad de crear el orden jurídico normativo del territorio y la conformación de un Estado. Debemos de pensar, lo digo en mi introducción y lo digo como una de mis conclusiones, que todo lo que surja de la Constitución es soberano, porque se ha dado a pensar eso, porque la autoridad soberana lo dice, entonces es soberano. ¿Y a qué viene lo del Tratado de Libre Comercio? Porque también se ha dado a pensar que porque la ley lo dice, entonces es soberano. Y entonces nadie analiza lo que usted está diciendo ahorita, maestro, que para México, por ejemplo, un tratado de libre comercio como el de América del Norte es completamente legal, y en una concepción como se ve la soberanía, pues es soberano, porque cumple los requisitos legales para la firma de los tratados. Lo firmó el presidente de la República, lo ratificó el Senado, entonces cumple con los requisitos legales. Pero ¿de dónde queda entonces el pueblo mexicano? Aunque el pueblo mexicano no puede votar por los tratados internacionales, no podemos juntar a todos y levantar la mano, pero entonces nuestros representantes
ya no son representantes populares. También estamos inmersos en una democracia representativa y también estamos destinados a los partidos políticos, y los partidos políticos también tienen intereses. Y entonces, lo que usted dice, para México es un tratado de libre comercio con rango constitucional, como lo dice el artículo 133 de la Constitución. Pero entonces en Estados Unidos y Canadá es un simple acuerdo comercial que ni siquiera firmó el presidente de esas naciones. Entonces, esa parte de la crisis de la soberanía a la que yo menciono es que en este caso, en un tratado internacional en la que intervienen 3 soberanías estatales, vamos a llamarle así para la firma, pues resulta que la soberanía mexicana pues es menos que las otras soberanías, porque mientras aquí nos dijeron con bombos y platillos que firmábamos un gran tratado de libre comercio, allá ni siquiera fue el Estado norteamericano o el Estado canadiense quien ratifica ese tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, por eso esa es parte de la crisis, y por eso digo, en este ejemplo muy sencillo del tratado de libre comercio, que no todo lo que es legal en mi concepción debe ser soberano. ¿Por qué? Porque la soberanía, como está en la doctrina y como se vio por el constituyente, ya no es lo mismo. Como la soberanía fue transformándose con su tiempo, con la evolución histórica, también ahora, de la Constitución del 17 a lo que es ahora, los partidos políticos ya no son lo que eran antes. Las fuerzas reales de poder ya no son las que eran antes. Antes a lo mejor las fuerzas reales de poder eran los campesinos, los obreros, la lucha era por la tierra. Ahora ya no son esas las fuerzas reales de poder, ahora ya se le reconoció a la iglesia otra vez su personalidad jurídica. Ahora ya las grandes, las televisoras ya están reconocidas como, ahora sí, como el cuarto poder. La iglesia, el poder económico. Ahora ya vemos que los senadores son vicepresidentes de TV Azteca, o eran vicepresidentes de TV Azteca, que el otro senador estaba en la CIR. Entonces, ya estamos viendo que también los poderes fácticos del Estado se están legalizando, se están metiendo en la estructura jurídica del Estado para desde ahí también violentar la soberanía a través de sus propios intereses. Por eso digo que la legalidad no puede ser, en mi concepción, lo mismo que la soberanía. No todo acto de autoridad es soberano, ni todo acto que esté de acuerdo con la ley es soberano. Vamos. Y algo que tú comentabas de los representantes de las televisoras y de todo eso que ya están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, pues son por los plurinominales. Sí. Ya la reforma electoral debe cambiar. Porque son cosas de poder también. Claro, claro, porque resultan beneficiados por esa famosa lista. ¿Y qué experiencia tienen? Y además van a llegar ahí para favorecer a quién. Y ahí tenemos, así como pusiste, crisis de la soberanía en México, crisis de la partidocracia en México. Pero terrible, porque si internamente la tienen. Ahora imagínate frente a los demás. Plácido, ahora sí que estoy muy complacido de haber estado aquí en tu examen, me da muchísimo gusto, he visto tu desenvolvimiento, tus conocimientos. Hoy por la mañana que te vi, te dije, ya no abras ni leas nada. Ya pon tu mente en otra cosa, porque lo que ya sabes, eso ya no se te va a olvidar, y ahorita lo acabas de demostrar. Y cuando uno está en un examen de esta naturaleza se siente muy satisfecho, porque hay correspondencia, sobre todo de quien elaboró este trabajo, y que eres tú. Por eso te felicito y hago extensiva esta felicitación de manera muy especial señores padres, a tu esposa, que son quienes te han alentado. Primero, desde que te dieron la vida, tus padres, y que ahorita se deben sentir orgullosísimos. Y tu esposa, pues que ahora también tiene lo suyo, en cuanto a que ella te estuvo ya también impulsando para que llegaras a este momento. En consecuencia, yo sé que vas a tener mucho éxito
porque ya hemos platicado mucho de esto, que tienes muy buen criterio. Te felicito. El examen ha terminado, si son carnavales en salida. Compañero Plácido Humberto Morales Trujillo, este jurado, después de calificar sus conocimientos, nos ha considerado digno de recibir el título de licenciado en Derecho con una felicitación muy especial, tanto por su tesis como por sus intervenciones en este examen, que os habilitará legalmente para el ejercicio de la abogacía. En la práctica de la profesión, tan obvio tenga presente ante todo que la seguridad del bien común bajo el imperio de la justicia son los fines primordiales del orden jurídico, que al aplicar la ley deberá hacerlo con serenidad y rectitud, que todo profesional contrae la obligación de continuar estudiando para lograr su propia superación y para contribuir al progreso del saber humano y al perfeccionamiento de las instituciones. Todo ello con el fin de lograr la paz y la solidaridad, tanto entre los hombres como entre las naciones, y siempre en el fondo de todo conflicto hay una cuestión superior de interés social. No olvide que al ejercer dicha profesión, las personas que ponen en sus manos la defensa de su patrimonio, su honor, su libertad y tal vez su vida, confían no solo en su saber, sino también y acaso más en su lealtad y honradez, estimando que sería incapaz de anteponer a su interés legítimo sus propios intereses o pasiones. Recordaos así algunos de los principales deberes que os impondrá el título que recibirá en breve, solamente le falta protestar su debido cumplimiento. Protesta solemnemente y bajo su palabra de honor que al ejercer la profesión de licenciado en Derecho tendrá como norma suprema de su conducta no solo la ley, sino también la moral y la justicia. Sí, protesto. Si así fuere, que la República y la Universidad se lo premien, y si no, se lo demanden.